A ver, cuando pensamos en la Tierra Media, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente valles élficos, la comarca, lugares muy apacibles, ¿verdad? Pero claro, debajo de toda esa belleza se esconde una oscuridad muy antigua. Hablamos de sitios donde el mal no es que pasara de visita, no, es que echó raíces y lo envenenó todo, para siempre. Pues bien, hoy nos vamos de viaje justo a esos dominios de la sombra. Por un lado, tenemos la luz de Rivendell o el bosque dorado de Lothlórien, pero la otra cara de la moneda es la ceniza de Mordor o el hierro helado de Angband. Nuestra ruta de hoy nos va a llevar directos al corazón de estos últimos. Pero ojo, esto no va a ser un simple ranking de a ver cuál es el sitio más aterrador. No, lo que vamos a hacer es seguir el rastro de la historia, para entender cómo el mal no solo apareció de la nada, sino que fue evolucionando a lo largo de las edades. Nuestro recorrido tendrá 3 paradas. Primero, la Primera Edad, el origen de todo el terror. Después, nos centraremos en la sombra de Sauron. Y para terminar, veremos cómo el mundo quedó, corrompido por toda esta influencia. Así que empecemos por el principio de todo. Muchísimo antes de Sauron, existió un mal primigenio. Nos adentramos en la Primera Edad, la era de Melkor, el primer señor oscuro, y la auténtica génesis del terror. El primer gran bastión del mal fue Utumno. Quizás su otro nombre, Udún, nos suene un poco más. Recordamos a Gandalf en Moria cara a cara con el Balrog, cuando grita «La llama de Udún no te servirá de nada». Pues bien, ese fuego nació aquí, en la fortaleza desde la cual Melkor planeaba nada menos que deshacer la creación de los Valar. Pero el verdadero horror de Utumno no estaba en sus muros, sino en lo más profundo de sus mazmorras. Fue allí donde Melkor cometió su acto más perverso. Capturó a los primeros elfos que despertaron y a base de tortura los retorció hasta convertirlos en los primeros orcos. Una corrupción que, como sabemos, marcaría el destino de la Tierra Media para siempre. Melkor también controlaba Angband. Y aquí es donde los Valar cometieron un error fatal. Al destruir Utumno, subestimaron por completo esta segunda fortaleza. La dejaron casi intacta, con un guardián al mando, un joven y muy astuto Sauron. Bajo su vigilancia, los orcos se multiplicaron en la oscuridad y los Balrogs encontraron un nuevo refugio. O sea que la semilla del mal no se erradicó, solo se ocultó, esperando su momento. Pero Melkor no fue la única fuente de terror. Su alianza con la araña demoníaca Ungoliant para robar los Silmarils, las joyas sagradas, acabó en traición. En Lammoth, el grito de Melkor cuando ella le atacó marcó la tierra con un eco de dolor eterno. Ungoliant, por su parte, huyó al valle de Nandungorceb, y su descendencia lo convirtió en un lugar tan ponzoñoso que hasta los propios orcos de Melkor temían poner un pie allí. Y esto nos lleva a un tema que se va a repetir bastante, la corrupción. Tol Sirion era una isla con una torre preciosa, construida por los elfos para vigilar un valle. Pero fue conquistada por Sauron, que la convirtió en la isla de los licántropos. Es un símbolo perfecto de cómo el mal no solo construye sus propios lugares, sino que pervierte y retuerce lo que ya existe. Melkor fue finalmente derrotado, sí, pero su sombra se proyectó en su discípulo más leal. Así que entramos ahora en las edades segunda y tercera, la era de Sauron, el nuevo señor oscuro. Sauron eligió Mordor como su dominio, y para entender su ambición solo necesitamos un número: 600. 600 años le llevó levantar su fortaleza, Barad-dûr, la Torre Oscura. Y esto no era un simple castillo, era un monumento a su voluntad de dominio eterno. Y volvemos a ver la corrupción en acción. Minas Ithil, la Torre de la Luna, fue construida por el mismísimo Isildur como un faro para Gondor. Pero después de un asedio larguísimo, el rey brujo la conquistó y la transformó en todo lo contrario. Minas Morgul, la Torre de la Hechicería, una fuente de pavor que irradiaba una luz enfermiza. El rey brujo, el siervo más letal de Sauron, demostró que la maldad también puede ser metódica. Fundó el reino de Angmar en el norte con un único objetivo, uno muy frío y calculado: aniquilar por completo el reino humano de Arnor. Y cuando lo consiguió, después de siglos de guerra, el reino de Angmar fue, simplemente, abandonado. Su propósito y el de su maldad se había cumplido. Y llegamos a nuestra última parte. Ahora vamos a ver lugares que no fueron necesariamente construidos por el mal, sino que quedaron retorcidos, embrujados por su presencia a lo largo de la Tercera Edad. Quizá el lugar más espectral de toda la Tierra sean los Senderos de los Muertos. Esto no es una fortaleza, es una cárcel para las almas. Aquí, los hombres que le rompieron un juramento a Isildur fueron maldecidos a vagar, sin descanso, hasta que su deuda fuera saldada. Durante siglos, lo único que habitaba esas cuevas era el eco de sus susurros fantasmales.
Y este es un ejemplo brillante de cómo la simple presencia del mal puede pudrir la naturaleza. Lo que una vez fue el gran bosque verde, un hogar para los elfos, se transformó en el bosque negro en el momento en que Sauron se instaló en la fortaleza cercana de Dol Guldur. La oscuridad se extendió como una plaga, y con ella las arañas, que eran descendientes de aquella antigua Ungoliant. La historia de Moria, por otro lado, es una tragedia sobre la codicia. Los enanos, en su afán por encontrar más y más mithril, cavaron tan hondo que despertaron a un Balrog, un demonio de la Primera Edad. La magnífica ciudad fue masacrada y se convirtió en un nido de orcos, al menos hasta la llegada de la Comunidad del Anillo, claro. Justo por encima de la luz corrupta de Minas Morgul se encuentra el paso de Cirith Ungol, una entrada secreta a Mordor. Pero, ¿qué clase de horror vigila un camino así? La respuesta es ella la araña, la última hija de Ungoliant, un vestigio viviente del terror de la Primera Edad. Su guarida, Cirith Ungol, no es una fortaleza de orcos, es algo mucho más antiguo, más visceral. Es un laberinto de oscuridad, lleno de huesos y un pavor primigenio que te hiela la sangre. Al final lo que aprendemos con todo esto es que el mal en la Tierra Media va mucho más allá de un señor oscuro en su torre. Es una fuerza que se filtra en la propia Tierra, una mancha persistente, que envenena las rocas, el agua y sobre todo la memoria. Muchos de estos lugares fueron finalmente purgados o destruidos. Pero esto nos deja con una última reflexión. Cuando una tierra herida por fin sana, ¿puede el recuerdo de la oscuridad que la habitó desvanecerse por completo alguna vez?